Todo comenzó cuando mi suegra fue a la casa de los novios a buscar los tuppers que había prestado. De repente, mi suegro, que estaba sentado a la mesa, se desplomó y cayó de su silla. Todos lo miraban, alarmados. Se agarraba el estómago con fuerza, como si estuviera sufriendo un dolor insoportable. «¿Qué te pasa?», le preguntó mi suegra, visiblemente preocupada. Mi suegro, con el rostro desencajado, respondió algo que me tomó completamente por sorpresa. «Acabo de comer un poco de la comida que estaba en la cocina. ¿Por qué de repente me duele tanto el estómago? ¿Tú comiste algo de eso?». Su comentario quedó flotando en el aire, y yo, incapaz de contenerme, pensé, no extraño a mi madre. Mi nombre es Elizabeth, tengo 20 años y soy ama de casa. Mi esposo, Vernon, y yo nos casamos el año pasado. Tenemos la misma edad, lo que hace que nuestras conversaciones y valores sean muy compatibles. Nuestra relación siempre ha sido muy sólida, y nos llevamos de maravilla. Después de casarnos, seguíamos tan enamorados como cuando comenzamos a salir. Sin embargo, hubo algo que me incomodó cuando nos casamos. Después de la boda, fuimos a la casa de mis suegros para saludarlos y agradecerles. Fue ahí donde mi suegra, con una sonrisa que escondía una expectativa rígida, nos dijo algo que me dejó un tanto atónita. «Cuando uno se casa, viene a vivir con sus padres, ¿no es así?». Lo dijo como si fuera un hecho incuestionable. Vernon y yo nos miramos, y al mismo tiempo respondimos que no. Mi esposo, firme pero cortés, añadió: «No, mamá, hemos decidido vivir nuestra vida de casados solos, como pareja». Mi suegra no tardó en replicar: «¿Cómo que no? Eres el hijo mayor». Mi esposo y yo estábamos preocupados por la situación, pero entonces mi suegro intervino. «Esa es una forma anticuada de pensar», dijo con tranquilidad. «Hagan lo que quieran, Vernon y Elizabeth». La declaración calmó un poco a mi suegra, aunque no del todo. Sin embargo, otro problema pronto tensó aún más el ambiente. Vernon y yo no habíamos planeado tener una ceremonia de boda. A ninguno de los dos nos gustan las cosas demasiado elegantes, y preferimos destinar ese dinero al viaje de luna de miel y otras prioridades. Cuando compartí esta decisión con mis padres y mi suegra, su reacción fue inmediata. Su rostro se tornó verde de frustración. «¿Cómo pueden no tener una boda?», exclamó, incrédula. Como mencioné antes, mi suegra es una persona con ideas muy tradicionales, y se opuso vehementemente a nuestra decisión. «¿Cómo vamos a explicarles a los familiares que el hijo mayor no tendrá una boda?», insistió. Para ella, el hijo mayor es el más importante, y no podía aceptar ninguna idea que contradijera esta creencia. Afortunadamente, mi suegro salió en nuestra defensa una vez más. «A los parientes no les importa tanto la boda», dijo. «Para ellos, es solo una excusa para comer bien y pasar un buen rato. Después de un tiempo, nadie recordará si hubo o no ceremonia. Si ustedes deciden no tener una boda, está bien». Sus palabras nos dieron el respaldo que necesitábamos y, en mi opinión, nos salvaron de ser forzados a aceptar las viejas costumbres de mi suegra. A pesar de su resistencia, nos casamos sin ceremonia y comenzamos nuestra vida juntos. Me convertí en ama de casa, dedicándome a cuidar a mi esposo. Disfruto mucho las tareas del hogar, especialmente preparar el almuerzo y la cena para Vernon cada día. Pienso que será aún más emocionante cuando tengamos hijos en el futuro. Unos 2 meses después de nuestro matrimonio, mis suegros nos invitaron a visitarlos. Aunque mi esposo y yo habíamos tenido algunos desacuerdos con mi suegra, pensamos que sería buena idea aceptar la invitación, ya que no habíamos estado en su casa desde nuestra boda. A pesar de mi ansiedad por los posibles intentos de intimidación de mi suegra, me sorprendió su actitud. Esta vez fue muy amable conmigo. «Si tienes alguna duda sobre ser ama de casa, siempre puedes preguntarme», me dijo. «Tengo todo tipo de recetas y puedo enseñarte lo que sé». Mi suegra, que ama cocinar, mencionó que a menudo organiza reuniones con los vecinos y que sus fiestas en casa son bastante populares. Ese día, preparó una comida casera deliciosa que disfrutamos tanto mi esposo como yo. Mi suegro, con su amabilidad habitual, me hizo sentir a gusto. Incluso Vernon comentó que podríamos visitar a sus padres ocasionalmente sin mayor problema. 3 días después, algo inesperado sucedió. Meses después, mis suegros nos invitaron nuevamente a cenar en su casa. Dado lo bien que la pasamos la última vez, aceptamos con gusto. Cuando llegamos, mi suegra nos sorprendió con una variedad de platos que parecían sacados de restaurantes de lujo. «Te estás volviendo una experta en la cocina», comentó mi esposo con una sonrisa. «No recuerdo que cocinaras así cuando era niño. Todo está realmente delicioso. Gracias por preparar tantos platos increíbles». Mi suegra sonrió radiante ante el cumplido y me animó a comer más. Fue una velada agradable.
Pero esa noche, en casa, comencé a sentirme mal. Un dolor de estómago insoportable me llevó al baño, donde empecé a sentirme débil y mareada. «Elizabeth, ¿estás bien?». La voz de Vernon sonaba lejana antes de que todo se desvaneciera. Cuando desperté, estaba en una cama de hospital. Mi esposo, preocupado, había llamado a una ambulancia. Según los médicos, no se trataba de intoxicación alimentaria ni de ninguna enfermedad identificable. La única posible explicación era que tal vez había demasiado aceite de oliva en la pasta que había comido. Tras recibir una vía intravenosa y descansar, me sentí mejor. Vernon y yo regresamos a casa esa noche, confundidos por lo ocurrido, pero luego, 2 meses después, los mismos síntomas volvieron a aparecer, justo después de otra cena en casa de mis suegros. Lo extraño era que Vernon, quien comió los mismos alimentos, no tuvo ningún problema. Al mes siguiente, sucedió de nuevo, luego de otra cena familiar. La situación me tenía desconcertada. Un día, invité a una amiga a almorzar para discutir lo que estaba sucediendo. Cuando mencionó que podría tratarse de estrés, me sentí nerviosa. Hasta entonces, creía que había estado manejando la relación con mi suegra de forma abierta y tranquila, pero quizá, en algún momento, había desarrollado cierta ansiedad hacia ella. Con el tiempo, Vernon también empezó a preocuparse. Después de una discusión, decidimos evitar visitar la casa de mis suegros por un tiempo. Sin embargo, mi suegra continuó invitándonos. Mi esposo rechazaba cortésmente sus propuestas, siempre pensando en mi bienestar. Finalmente, llegó una invitación que no pudimos rechazar. Mi cuñado y su esposa iban a celebrar su reciente boda con una cena en casa de mis suegros. A pesar de que había mejorado al no visitarles, me sentía obligada a asistir. «No tienes que comer mucho si no quieres», me dijo Vernon, intentando tranquilizarme. El día de la fiesta, mi suegra fue tan amable como siempre. Mientras hablábamos, me sentía bien, lo que me hizo pensar que quizá el problema estaba realmente en la comida. Cuando llegaron mi cuñado y su esposa, la atmósfera se tornó aún más animada. Mientras tanto, mi suegra continuaba cocinando y llenando la mesa con una cantidad impresionante de platos, preparados con una habilidad que no dejaba de sorprenderme. La comida casera de mi suegra lucía, como siempre, hermosa y deliciosa. Todo lo que había probado antes sabía increíble, lo que hacía aún más desconcertante que me enfermara después de comer en su casa. Por más que lo pensara, no lograba encontrar una explicación. Al sentarnos a la mesa, mi suegra me sonrió y sugirió: «Elizabeth, dijiste que te gustaba este plato, ¿verdad? Hoy lo hice especialmente delicioso, así que, por favor, pruébalo». No sabía cómo responder, pero, para mi alivio, Vernon intervino. «Elizabeth no se siente muy bien hoy, así que solo comerá lo que pueda y cuando pueda», dijo con calma. Sin embargo, mi suegra insistió: «Bueno, entonces, esta cantidad debería estar bien, ¿no?». Colocó frente a mí un plato pequeño con una porción reducida de comida. Mientras pensaba qué hacer, mi cuñado se dirigió a mí: «Elizabeth, si no te sientes bien, no tienes que forzarte. Ya hemos tenido la oportunidad de saludarte, así que, si te sientes mal, no dudes en irte a casa a descansar». Al parecer, Vernon le había contado a su hermano y a su cuñada sobre lo que había estado sucediendo. Saber que ellos lo entendían me hizo sentir un poco más cómoda. Mi suegra, dándose cuenta de que no podía obligarme a comer, tuvo otra idea. «Si no puedes comerlo ahora, ¿por qué no lo llevas a casa?», sugirió, mientras colocaba la comida en un tupper. Aunque me pareció extraño su entusiasmo porque comiera, acepté la propuesta. Pensé que, al menos, si me lo llevaba, no tendría que comerlo. «Está bien, muchas gracias», respondí con una sonrisa forzada. Mientras mi suegra iba a buscar más recipientes, ocurrió algo inesperado. Mi suegro, que aún no había probado la comida de la mesa, de repente se desplomó en su silla, sosteniéndose el estómago con evidente dolor. «¿Qué te pasa?», preguntó mi cuñada alarmada. Todos nos giramos hacia él, sorprendidos. Mi suegro, con el rostro pálido, dijo algo que nos dejó aún más confundidos. «Solo probé un poco de la comida de la cocina». «¿Por qué me duele el estómago de esta manera?». El comentario hizo que todos nos quedáramos en silencio. Vernon no perdió tiempo y llamó inmediatamente a una ambulancia. Mi suegra acompañó a mi suegro al hospital, mientras nosotros nos quedábamos en la casa, atónitos. Mientras procesábamos lo sucedido, recordé algo inquietante. Mi cuñada había mencionado antes que también había tenido problemas de salud después de comer aquí. Vernon y yo comenzamos a preguntarnos si había algún secreto en la cocina de mi suegra. Decidimos investigar. Al entrar en la cocina,
encontramos algo sorprendente que parecía confirmar nuestras sospechas. Sin perder tiempo, nos dirigimos al hospital donde habían llevado a mi suegro. Tan pronto como llegamos y pasamos por la recepción, fuimos directamente a su habitación. Desde el pasillo, escuchamos las voces de los médicos hablando con mi suegra. ¿Tiene alguna idea de lo que pudo haberle pasado a su esposo?, preguntaba uno de ellos con seriedad. Mi suegra negó saber algo al respecto cuando los médicos le preguntaron. Sin embargo, cuando entramos a la habitación, su nerviosismo era evidente. «Oh, ustedes vinieron hasta aquí». «Está bien», dijo con una sonrisa forzada. «Mientras yo esté aquí, todo estará bajo control». Su actitud no nos convenció, y aproveché la oportunidad para confrontarla. «Necesito hablar contigo», dije con firmeza mientras me acercaba. Vernon, mi cuñado y su esposa me siguieron, formando un pequeño grupo detrás de mí. La condición de mi suegro parecía haberse estabilizado. Su complexión era más normal, aunque seguía deshidratado por los múltiples episodios que había tenido tras llegar al hospital. Había recuperado la conciencia momentáneamente, pero el personal médico aún no encontraba la causa exacta de su malestar. Me acerqué más a mi suegra, mirándola directamente a los ojos. Con lentitud, saqué algo de mi bolso y se lo mostré. «¿Reconoces esto?», pregunté, sosteniendo el objeto frente a ella. Su expresión cambió, parecía perturbada mientras intentaba mantener la compostura. Bueno, ¿qué es eso?», dijo, fingiendo ignorancia. «Es un laxante», respondí sin rodeos. «Encontré varios sobres de este polvo en tu cocina». Mi suegra se quedó en silencio. Antes de que pudiera decir algo más, el médico entró y, al observar lo que sostenía, comentó: «Eso explica mucho. Su esposo presentó síntomas consistentes con la ingesta excesiva de laxantes. Vamos a realizar algunas pruebas para confirmarlo. Si se detectan restos de hojas de laxa, tendremos que preguntar cuándo las ingirió». Hizo una pausa y añadió con seriedad: «Si el paciente no tiene conocimiento de haber consumido algo así, significaría que alguien se lo administró intencionalmente. En ese caso, se podría presentar un cargo por lesiones». Las palabras del médico hicieron que mi suegra entrara en pánico. No es eso», exclamó, levantando las manos en señal de defensa. «Yo no intenté que él comiera esa comida. Fue un accidente, negligencia». Mi esposo reaccionó con incredulidad. «¿Entonces a quién intentabas alimentar con esto?». Mi suegra bajó la mirada, su rostro completamente pálido. Murmuró algo, pero no era claro. Vernon insistió: «Si no nos lo vas a decir, tendremos que llamar a la policía para que lo investigue». Las palabras de mi esposo parecieron romper su resistencia. Finalmente, dejó escapar un suspiro pesado y confesó, evitando mirarnos directamente: «Está bien. Está bien». Todo era por Elizabeth. El aire en la habitación se volvió tenso. La confesión era tan impactante que por un momento nadie supo qué decir. «Voy a castigarte haciéndote comer comida con hojas de laxa», dijo mi suegra con frialdad. «¿Qué quieres decir con castigarme? ¿Qué te he hecho?», respondí, atónita. «Porque mi hijo, desde que se casó contigo, se ha convertido en un mal hijo. No viviste con nosotros, no tuviste una boda, fuiste tú quien lo persuadió de hacer todo esto, por eso eres mi enemiga». «Eso es un resentimiento completamente injustificado», repliqué, tratando de mantener la calma. «Mi esposo y yo tomamos esas decisiones juntos. ¿Es por eso que has estado poniendo hojas de laxa en la comida que me has dado?». «No eran tantas hojas. Por eso estabas bien», respondió, restándole importancia. «¿No eran tantas? Incluso me llevaron a urgencias. ¿Cómo puedes decir que no fue grave?». Mis palabras encendieron la indignación de mi esposo y mi cuñado, quienes inmediatamente reprendieron a su madre. «No puedo creer que le hayas hecho algo así a Elizabeth. No puedo perdonarte», dijo mi esposo con furia. «Esto es inaceptable. Yo también estaría furioso si mi futura esposa hubiera sido tratada así», añadió mi cuñado. Ambos declararon que no podían seguir teniendo relación con ella. Mi suegra, ahora encogida y llorando, comenzó a suplicarles que no la abandonaran. En ese momento, la voz cansada de mi suegro rompió el silencio. Al parecer, había estado escuchando todo desde su cama. «Has hecho algo terrible solo por tu ego», dijo con dureza. «La policía debería arrestarte. Estoy tan decepcionado de ti». Ella intentó suavizar la situación. «Pero, no te divorciarás de mí, ¿verdad?», preguntó, esperanzada. La respuesta de mi suegro fue implacable. «Eso dependerá. Le pagarás a Elizabeth $30,000 como compensación, y lo harás trabajando duro. No recibirás ninguna ayuda de mi parte». «Eso es imposible. He sido ama de casa toda mi vida», protestó ella.
Cállate, dijo con firmeza. Si no aceptas estos términos, me divorcio de ti inmediatamente y llamo a la policía. Mi suegra, derrotada, no tuvo más remedio que aceptar. Desde entonces, ha estado trabajando para pagarme los $30,000, entregándome pequeñas cantidades de su salario bajo la estricta supervisión de mi suegro. Su vida ha cambiado drásticamente, y ahora parece abrumada, pero creo que se lo merece por lo que me hizo. Mientras tanto, mi esposo y yo hemos encontrado paz. Mi suegro y mi esposo me aseguraron que nunca tendré que volver a ver a mi suegra. Con ellos a mi lado, sé que estaré bien, pase lo que pase. Al final, no puedo evitar reflexionar sobre el crimen que cometió. Alimentar intencionalmente a alguien con comida adulterada es despreciable. Me pregunto cómo mi suegro pudo haberse casado con alguien así. Quizás, en algún momento, ella fue una persona diferente. Sin embargo, el castigo es justo. Espero que cumpla con lo que debe y, sobre todo, que aprenda una lección. Mi esposo y yo, por nuestra parte, viviremos felices para siempre.